Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos de este su canal mexicano en Bélgica. Pues el día de hoy es una situación especial, muy especial. Pero antes de presentarle al invitado, déjeme decirle, si usted entró a este video por el morbo del título, déjeme decirle que me da mucha pena. Pero tenemos que ayudar a progresar y a avanzar, a no caer en ese morbo de títulos espectaculares y entender que para evolucionar como seres tenemos que hacer caso a títulos honestos, a títulos que vayan pues ayudándonos a crecer. Quiero dar la bienvenida a un escritor, periodista, maestro, caricaturista, perdón, pues alguien de mucha experiencia en todo lo que es defender a la izquierda. El señor Rafael Barajas, el Fisgón. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Te digo Rafael, don Rafael, Fisgón. Pues ¿Cómo? mucho gusto en estar contigo, Richard. No, pues gracias a ti por aceptar esta entrevista, esta invitación. ¿Cómo te hablo de tú? Me tomo el Por atrevimiento. favor. Y bueno, pues hoy es un tema bastante controversial, Rafael. Yo puse una miniatura, la cual te mostré en un fondo en el cual, pues, la imagen que se ve no es México, es Alepo, todo destrozado, pues, por esas guerras que han existido. Lamentablemente, me ha dado la impresión desde hace algunos meses de que para la derecha de México, para el PAN en específico, ese es México. Entonces, creo que así lo ven. No sé, tú estás en México, así está México de destrozado. Yo tengo algunos años que no voy, no lo creo. ¿Y por qué el PAN quiere que el mundo, los que estamos aquí afuera, veamos a México en ese estado, Rafael? Mira, por supuesto que México no está en este estado de deterioro que muestra la imagen. Es una imagen de Alepo, una zona bombardeada. No, México está bastante bien y de hecho lo que se está haciendo, yo creo, es bastante responsable, sobre todo en relación al tema del coronavirus. Mira, yo estoy convencido de que a lo largo de la historia hay periodos en los que avanzan, digamos, las causas sociales, ¿no? Y, este, y logran legislar y logran conquistas sociales importantes. Hay periodos largos de la historia en los que las élites se atrincheran y le quitan a los sectores mayoritarios todo aquello que habían ganado. Sin lugar a dudas, la era neoliberal fue un periodo en el cual avanzaron los sectores de la derecha y los sectores sociales fueron perdiendo derechos. Derechos históricos, la jornada laboral de 8 horas, que fue una de las conquistas importantes de principios de finales del 19, principios del siglo XX. En México se conquista en tiempos de la revolución, ¿sí? Ya es letra muerta. Yo no conozco a muy poca gente que trabaje realmente 8 horas diarias. El salario mínimo constitucional, que era un derecho así fundamental, pues quedó convertido en nada porque hicieron toda una serie de maniobras para que el salario mínimo constitucional no sirviera. El salario acaba de recibir un aumento importante, el aumento más importante de las últimas décadas, y sin embargo está muy lejos de ser lo que debería ser todavía, ¿no? El salario mínimo constitucional tendría que ser lo suficientemente grande como para darle a un jefe de familia los ingresos suficientes para mantener a su mujer, a sus hijos, pagarle casa, habitación, transporte, recreación, educación, cultura, etcétera, ¿no? Vestido, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en la era neoliberal. Y ocurre una cosa muy curiosa, es decir, yo creo que la era neoliberal nos llevó a un periodo de deterioro brutal, pero brutal, en el cual incluso crecieron los negocios delincuenciales, creció el narcotráfico y creció hasta la inseguridad. Entonces, la gente del 1 de julio votó masivamente en contra de todo aquel modelo. Y por supuesto, los sectores que eran favorecidos por el modelo, pues no están para nada de acuerdo con lo que ocurrió en esa elección. Y varios, varios advertimos que los sectores conservadores neoliberales no se iban a quedar tan tranquilos y que iban a echar a andar una campaña
para echar abajo al gobierno de López Obrador. Fíjate que la derecha latinoamericana históricamente siempre ha sido golpista. Hay, está hecho el recuento de cuántos golpes de Estado hubo en el siglo XX en América Latina, hubo cerca de 100, y de estos golpes de Estado solo 3 no fueron perpetrados por la derecha. Todos los demás sí fueron perpetrados por la derecha. ¿Qué nos hace pensar que la derecha no va a impulsar el derrocamiento de un gobierno que no les gusta? Un gobierno progresista y que afecta a sus intereses. Pues sí lo va a hacer. Y de hecho lo está haciendo. Lo que ha hecho la derecha mexicana es asumir una estrategia que es muy, muy clara, que es la estrategia de moda, digamos, para dar golpes de Estado. Ya están muy desacreditados los golpes militares. Hubo un intento reciente en Bolivia, que es el de Janine Áñez, que fue una suerte de golpe militar, pero también ese golpe militar no fue un golpe militar clásico, tiene muchos elementos de esta forma de dar golpes que te voy a contar. Lo que está de moda en nuestros tiempos es lo que se llaman los golpes blandos, que es una estrategia ideada por la CIA en la década de 1990, que se puso en práctica por primera vez en Tiananmen, en China, y ahí no salió bien, no le salió bien. Después la pusieron en práctica con Shevardnadze y ahí sí le salió bien. Y es una estrategia de 5 puntos. La primera fase del golpe blando implica quitarle la esperanza a la gente. Decir que no ha cambiado nada, que todo sigue igual, y se caracteriza por la lluvia de noticias falsas. Eso es lo que hemos estado viendo, Lo ¿no? que no para. La segunda fase es, digamos, una fase en la que se construye un discurso que básicamente plantea que el actor, que el gobierno en funciones es antidemocrático, que está contra los periodistas, que está en contra de la libertad de expresión, que reprime a la población, que es una dictadura, en fin. Y el discurso que está armado alrededor de esta fase es muy claro, es el gobierno es similar al gobierno, es una dictadura populista como la de Hugo Chávez en Venezuela. La tercera fase es ya lo que llaman el calentamiento de calles. En esta fase se llama a los sectores de la derecha que tomen las calles y se utilizan, digamos, protestas legítimas de la izquierda, se infiltran, se radicalizan para provocar desde represión o para provocar represión, entonces decir, ya ven cómo les dijimos que era una dictadura, etcétera. Y en todo caso, si no se llega a dar la represión, para construir el discurso de que esto es el caos, esto no hay seguridades ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta fase, y es la fase de desestabilización, y es una fase en la que se conjuntan la guerra jurídica, lo que llaman el lawfare, con las campañas mediáticas, ¿no? Y en la quinta fase ya intervienen actores extranjeros y ya ahí es cuando se da el golpe, ¿no? Entonces, si tú revisas lo que ha pasado en México, pues estamos en pleno golpe blando, porque además, según el inventor de los golpes blandos, el que concibió el que concibió los golpes blandos, que es un filósofo norteamericano llamado Gene Sharp, los golpes blandos, las 5 fases se pueden utilizar de manera independiente o, es decir, una tras otra, consecutiva, o se pueden ir aplicando de bloque, todas de un jalón. Nos están aplicando la segunda receta. Está claro. Ahora bien, yo estoy convencido que lo que ocurrió en México con el COVID se presentaba como una situación especial, ideal, digamos, para acelerar el golpe blando. Por una razón, mira, necesitan acelerarlo porque si el gobierno nuevo se estabiliza y hace cambios, resulta que les va a resultar muy difícil echar para atrás estos cambios. Entonces, los primeros años de un gobierno progresista son, digamos, los años en los que más se empeñan en desestabilizar el gobierno, en sacarlo,
porque son años estratégicos. Entonces tienen prisa por sacar a Obrador del gobierno. Y por supuesto que la crisis sanitaria del COVID se presentaba como una ocasión ideal para acelerar el golpe blando. Es decir, imagínate, la estrategia general de la derecha es una estrategia que se centra en el miedo, en el generar pánico, en el generar alarma y por supuesto que una catástrofe natural, un terremoto, una pandemia, pues es el marco ideal para echar a andar este tipo de campañas. Cuanto más cuando nos encontramos que en México el sistema de salud había sido totalmente desmantelado en la era neoliberal. Es decir, yo te recuerdo que hasta la década de los 80 México tuvo un sistema de salud, un aparato de salud que era modelo para toda América Latina. Y durante 30 y tantos años, 35, 37 años, se dedicaron a desmantelarlo. Al punto que hoy en día México tiene un faltante de 200,000 médicos y 300,000 enfermeros. Esto al inicio de la pandemia. Que cuando se implementó el famoso Seguro Popular, se habían desviado hasta 88,000 millones, lo cual es verdaderamente una barbaridad, ¿no? Y era tanto el cinismo con el que se manejaban que incluso habían dejado inconclusos 326 hospitales. Era chistoso. El negocio era decir que se construye el hospital, inaugurarlo y no terminarlo. Era un negocio inmobiliario. Entonces, Calderón hace poco dijo que él había dejado 1,000 hospitales en el país. ¿Dónde están? ¿No? Entonces, tienes eso y al lado de eso, tú tienes que desde hace décadas se cambiaron los patrones de alimentación en México y hay un porcentaje muy importante de la población que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Y bien sabemos que estas son causas de comorbilidad con el COVID. Entonces se preveía que la mortandad con el COVID en México sería altísima. Y lo que ocurrió fue una cosa muy curiosa, porque lo que hizo el gobierno de López Obrador contra lo que maneja el discurso de la derecha fue entregarle el manejo de la crisis pandémica a expertos. Entonces, desde muy temprano, todo un equipo de infectólogos y virólogos de muy alto nivel, entre los que están Hugo López-Gatell, José Luis Salomía, Gustavo Reyes Terán y otras gentes, advirtieron de la llegada del coronavirus a México y empezaron a tomar medidas. Y tomaron medidas y establecieron las fases, etcétera, de manera muy temprana. De modo, y el objetivo, por supuesto, bueno, además tuvimos la suerte, eso hay que decirlo, de que el COVID pegara primero en otros países y llegara a México relativamente tarde. Porque, por ejemplo, China no supo qué hacer. Italia todavía la agarraron, es decir, Italia, cuando llega el COVID a Italia y España, pues había cosas que no estaban resueltas, que no se sabían de la enfermedad. Cuando ya llega a México, pues ya se saben muchas cosas. Entonces tomaron toda una serie de medidas que yo creo que han sido correctas, ¿no? Y la intención era justamente tratar de domar la curva epidémica. Bien sabemos que el tema de fondo es la capacidad hospitalaria instalada de los países. Si la curva epidémica es muy acelerada, es muy acentuada, los países no tienen la capacidad hospitalaria necesaria para atender a los enfermos. Si se toman medidas y se alarga la curva, es decir, vas a tener tal vez el mismo número de contagiados, pero los vas a tener en un periodo más largo de tiempo y vas a tener además más posibilidades de atenderlos. Y la otra cosa que hicieron es que hicieron una reconversión hospitalaria a marchas forzadas. Y la verdad han hecho un buen trabajo. Es decir, el otro día nos daban el dato de que habían contratado a más de 40,000 enfermeros y médicos en estos últimos meses, ¿no? Y que se multiplicaron
los hospitales COVID y todo ese tipo de cosas. El otro día yo leí en el New England Journal of Medicine una noticia que me conmovió, que decían, logramos, lo planteaban como una proeza, ¿no? Habían logrado transformar un hospital pediátrico en un hospital COVID para niños. Bueno, pues en México se transformó el INER, el Nutrición, parte del Juárez, parte del Hospital General. Es una súper proeza lo que se hizo, ¿no? Eh, Entonces, eso ahí va, esa parte ahí va. Y sin embargo, al lado de esto, tú has tenido una lluvia de noticias falsas, alarmistas, que tienden a decir que no, que todo está fuera de control, que el gobierno miente en relación a las cifras, que el número de contagiados no es el que dice el gobierno, tal, tal, siendo que todos los días el gobierno presenta, da un informe a la opinión pública, ¿no? A las 7 de la noche y quien ha seguido este informe se puede dar cuenta perfectamente de que todo lo que ha dicho la Secretaría de Salud se ha cumplido y de que, pues efectivamente las medidas que se han tomado, pues yo creo que son las correctas. te pregunto, mencionas todas las mentiras que menciona Calderón, todas las medidas que se están tomando en México, bueno, se predijeron, las dijo el doctor Hugo López Gatell. Sin embargo, vuelvo al punto donde la derecha trata de mostrarle a muchos mexicanos y a mucha gente en el mundo que México está en un caos, el cual yo repito y invito a la gente, salgan y asómense y vean si realmente es como en la imagen que no es México, ¿sí? Pero Bueno, llama ahorita mucho, no salgan porque no, porque como o bien bueno, dice Hugo López asómense por Gatell, la hay que ventana, quedarse en ¿no? casa. Sí, Asómense claro. por la ventana. Pero me Sí. llama mucho la atención, Rafael, de repente encontrarme notas en Twitter, por ejemplo, del presidente Calderón, donde sale a criticar a la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, diciendo no trae una mascarilla puesta para ir a comprar una botella de vino después de una jornada de trabajo. Y eso sí lo ve, pero nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad, que es Genaro García Luna. Tú Así conoces es. un poquito más toda esta historia de Calderón, más que cualquiera de nosotros. Una similitud que de varios videos que yo he hecho. Y te quiero preguntar acerca de esto. Tú tienes un libro llamado La raíz nazi del pan, Así es. que se lo recomendamos a toda la gente, lo pueden encontrar en librerías, lo pueden comprar en línea también, ¿verdad? Léanlo, es muy bueno. Y yo hice un video muy referente a eso, del origen nazi del pan. Pero hay un punto muy importante que quiero ver aquí. Yo he ligado al PAN con el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Hice incluso un video Sí, está mostrando bien. cómo estos demócratas son, pues, desde la historia, en los presidentes demócratas fueron los que nos quitaron el territorio a México, son quienes han robado más petróleo. Hay una liga realmente de ese pan nazi con los partidos demócratas en los Estados Unidos, desde tu punto de vista y con toda la experiencia que tú tienes. Mira, yo no creo que sea un vínculo específico con el Partido Demócrata o con sectores demócratas. Yo creo que lo que ocurrió, perdón, y lo que ha ocurrido en todo este periodo ha sido una cosa muy, muy simple. Es decir, la derecha mexicana en el poder, pues tuvo que relacionarse con, digamos, con Washington y quien estaba en el poder en tiempos de Felipe Calderón, pues fue Obama. Y se relacionaron con Hillary Clinton y por supuesto que es muy probable que hayan hecho hasta buenas amistades, ¿no? Es decir, se sentaban, platicaban y seguramente han de haber hecho acuerdos. Mira, yo estoy convencido de que la guerra de la droga en México, entre otras cosas, fue una estrategia impulsada en buena medida por Washington. Washington ha impulsado todas las guerras de la droga de las últimas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Washington es la que ha controlado el negocio de la droga. Y eso no lo digo yo, lo dice un académico norteamericano de muy alto nivel que se llama Alfred McCoy, en un libro ya clásico del tema que se llama The Politics of Heroin in Southeast Asia, las políticas de la heroína en el sudeste asiático. Y ahí demuestra cómo ha sido justamente la CIA y el Departamento de Estado, sobre todo la CIA, los que han utilizado el negocio de la droga para patrocinar los aspectos más sucios de la política exterior norteamericana.
Entonces, a ver, si fue la CIA, y además es increíble porque estas cosas incluso aparecen en las películas de Hollywood y luego las tendemos a ver como si fueran ficción y no son ficción. Acuérdate que El Padrino tiene un momento cumbre cuando de repente hay una reunión en la Casa Blanca con las familias mafiosas italianas que operan en Estados Unidos para acordar qué hacer en la Segunda Guerra Mundial. Y la French Connection, famosísima, la película de French Connection termina cuando el agente de la DEA se da cuenta que al señor que está persiguiendo del otro lado, que del otro lado del tráfico de drogas está justamente un agente de la CIA, ¿no? Y acuérdate cómo fue, cuál es el centro del tema de la película de Apocalipsis Now. Son los sembradíos de droga en Camboya para proveer al mercado norteamericano. Sí. Y había una película que se llamaba Air America, en la que actúa Mel Gibson, que te habla de cómo la CIA organiza toda una línea aérea para transportar droga de Estados Unidos, del Triángulo Dorado a Estados Unidos. Y hay otra, y además hubo un caso muy notorio que es el del Cadaver Connection, que es donde se documentó que que se traficaba droga en los ataúdes de los soldados muertos en Vietnam a Estados Unidos. Y está muy documentada el Irán Contras. Y, a ver, y está muy documentado cómo la CIA se metió a Camboya y cómo la CIA implementó el trasiego de drogas desde Afganistán. Y yo te pregunto una cosa, digo, ¿por qué si hizo todo esto en el mundo, qué nos hace pensar que no lo haría en México? Por supuesto que lo hace en México. Te pregunto, entonces, ¿hay documentos de todo esto, Rafael? ¿Hay documentos de todo lo que ha hecho estos exgobiernos estadounidenses, cómo han hecho el mal a muchos otros países? Pero cuando nosotros nos vamos a ver las conexiones entre México y Estados Unidos, y nosotros nos metemos a buscar, por ejemplo, esta operación que está ahorita en boca de todos del Rápido y Furioso, que Obama introdujo las armas, no hay información, no te explican absolutamente nada. Tú No, te sí vas hay a buscar, información. sí, pero tú te vas a buscar la información en lo general. Eso es una duda que yo he tenido y le he preguntado a varias gente y no me lo sabían contestar. Cuando tú pones cualquier búsqueda en Wikipedia o en Google, y tú pones, por ejemplo, X y te aparece cualquier nombre, cualquier cosa, te da opciones para seguir investigando. Pero cuando tú te vas y pones la investigación Rápido y Furioso, todos los nombres de los agentes, los nombres de las investigaciones, dice, no hay documentación, no hay. Están clasificados todavía porque son operaciones recientes. Por eso no están. Por eso no están, porque son operaciones recientes. Sin embargo, sí se sabe que por filtraciones de un agente de la ATF, alcohol en tabaco, quién sabe qué, Yeah. ¿no? Que la operación se mandó, que se mandaron estas armas, que hubo norteamericanos que fueron asesinados con estas armas que salieron de Estados Unidos, ¿no? Y se sabe las fechas en las que se hicieron estas operaciones. Además, si tú revisas ahora estas series sobre narcos que han salido en fechas recientes, vas a ver que en todas se da por sentado que la CIA y la DEA operaban en el negocio. Y así era. Así era. Y es muy chistoso porque además te lo presentan como si fuera parte del paisaje de fondo. Pero pues no es el paisaje de fondo. Eso es crucial en estos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en juego? Es decir, ¿qué es lo que está en juego con la detención de García Luna? Yo de lo que estoy convencido es que García Luna operó con la CIA y la DEA a muy alto nivel y que por supuesto la captura de García Luna en Estados Unidos pone en entredicho no solamente a García Luna y a Felipe Calderón, sino a todos los sectores políticos norteamericanos con los que pactaron García Luna y Calderón. Y esto es muy probablemente parte del rejuego de la próxima elección presidencial. O sea, esto está en favor de Trump. Yo creo, es decir, es muy probable que juegue a favor de Trump, ¿no? Y si tú te fijas las declaraciones, es decir, hace poquito la senadora, la ex embajadora Roberta Jacobson Jacobson, sí. declaró que sí, que efectivamente, que Calderón sabía de los manejos de García Luna. No se Esto lo, incriminó. Yo hice un video donde decía que se incriminaba ella misma al momento de claro, reconocer, porque es parte y cómplice. a ver, ¿se incrimina o está haciendo control de daños? Porque muy probablemente está haciendo control de daños.
Es algo que sabe que va a salir y entonces te dice, oye, yo tengo esto y lo dice antes de que salgan los juzgados, ¿no? Sí, para un tipo de reducción o un tipo de No, no, perdón. no, ni siquiera es decir, yo ya lo declaré, yo lo dije en su momento, yo lo dije antes del juicio, es algo que se ha planteado, tal, tal. Es decir, eh, yo estoy convencido de que vamos, es decir, el tema de García Luna es un tema muy delicado y a mí sí me gustaría, francamente, que saliera todo a la luz. Es decir, ¿cómo es posible? Mira, el tema de la guerra del narcotráfico en México está muy documentado y está muy documentado incluso por periodistas que se jugaron la vida. Anabel Hernández, Lemus, Ana Lilia etcétera, Pérez. ¿no? Es decir, Lemus Barajas de repente denuncia los posibles vínculos de la Cocoa, la hermana de Felipe Calderón, con la Tuta en Michoacán, y lo encierran 3 años en una cárcel de alta seguridad, sin haber hecho nada. Después lo tienen que soltar porque no había hecho nada, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, esos vínculos están muy, muy documentados. Y por supuesto que pasan por las agencias de seguridad norteamericanas. Seguramente pasan por la CIA, seguramente pasan por la DEA. En esas y hasta por el ejército, no sabemos, ¿no? Es Pero por la ATF muy probablemente. Entonces, yo creo que eso también está en juego en estas elecciones, ¿no? Y tan está en juego que ahora nos cuentan que el expediente García Luna tiene como 3,000 páginas, una cosa así, es una cosa, o 13,000 páginas, es decir, 13,000. son miles y miles de páginas, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de pruebas que hay ahí, ¿no? Y además, la Barbie, cuando lo detuvieron, declaró. Yo estuve en reuniones en las que estaba Felipe Calderón. ¿De qué están hablando? Es decir, todo está muy documentado. Además, mira, está tan documentado que existe un cable de Wikileaks del 1 de septiembre de 2006 que documenta que Felipe Calderón, en pleno plantón de protesta, cuando todavía no asumía la presidencia, fue a la embajada norteamericana a pedir ayuda. Y la embajada norteamericana dijo que decidió apoyarlo en las actividades que eran esenciales, que eran consideradas estratégicas por el Departamento de Estado norteamericano. Bueno, ahora dime tú, es una ecuación muy sencilla. ¿Cuál fue la estrategia que usó Felipe Calderón para mantenerse en el poder? Fue la guerra contra la droga. Y dime si el tema de la droga no es estratégico para la política exterior norteamericana. Sí, eso hacen toda la vida. Es una ecuación muy sencilla. Ujú. Es muy interesante ese cable porque ahí podemos ver cómo y dónde se pactó la guerra contra el narcotráfico en México. Ahora, hay quien dice hoy en día, no, pero es que ya dejen de culpar a Calderón por los asesinatos que se están llevando a cabo hoy en día. Perdón. Lo que es claro es que el país se descompuso y empezó la matanza en ese momento. Y advertimos todos que iba a ser muy difícil, lograr que bajara la curva de asesinatos, la curva de la violencia. Porque esto, en cuanto se desata, establece toda una cadena social que es muy difícil cambiar, ¿no? Entre otras cosas, asentaron un modelo de negocios delincuencial que favorece de manera extraordinaria a un puñado de grandes empresarios delincuenciales, ¿no? Y que suma el resto de la población en el horror, pues eso es lo que está en juego. Y te voy a decir algo, tú que hablabas del tema de la raíz nazi del PAN. La derecha siempre estuvo metida en el narcotráfico en México. Desde que hay narcotráfico, la derecha estaba ahí. ¿Cuál fue la primera gran operación de trasiego de drogas de México a Estados Unidos? Esa primera gran operación se dio en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y fue una operación de Hitler para buscar envenenar a la juventud norteamericana. Y está muy documentado por Juan Alberto Cedillo en su libro Los nazis en México, y que revisó documentos internos de tal y tal y tal. Es decir, está muy, muy documentado todo eso. Todo eso está realmente muy armado, ¿no? Y en los primeros cárteles, sin lugar a dudas, en los primeros cárteles, eh,
actuaban los sectores más corrompidos de lo que fue el partido de Estado. Estaban Maximino Ávila Camacho, Gonzalo N. Santos y Miguel Alemán, entre otros, y otros gobernadores poblanos y demás, ¿no? Y estos sectores tenían aliados muy estratégicos en la derecha. Cuando se reactiva el trasiego de drogas en México en la década de los 70, en tiempos del Irán Contras, había un piloto que viajaba constantemente de Nicaragua, pasaba por México, llegaba a Estados Unidos, que cuenta con toda tranquilidad que los Leaño, la familia Leaño, que son, entre otras cosas, los grandes dirigentes de los Tecos de Guadalajara, ¿no? Tenían plantíos de marihuana, ¿no? Es este sector de la ultraderecha fascista tapatía, ¿no? Entonces, y Leaño era muy amigo de Vicente Fox e incluso fue muy amigo de George Bush, presumía ser amigo de George Bush y todo ese rollo. Entonces, son vínculos que están muy claramente establecidos, ¿no? La gente de a pie, la gente que andamos en la calle, nos preguntamos, bueno, ya está el desastre de la inseguridad, ya tiró la piedra. Mucha gente de la oposición, Rafael, culpa a Andrés Manuel, como lo mencionas tú, pero yo les digo, no es culpa de Andrés Manuel, me dicen, pero es que él prometió que lo iba a curar. Y les digo, ¿cómo? Tú con la experiencia que tienes, que has visto todo este desastre que ha ido encrechendo, te hago dos preguntas. Una es, ¿tú crees realmente que vaya a caer Calderón en este sexenio? Y otra es, ¿cómo le hace la gente que no cree aún en Obrador para entender qué se está haciendo para realmente, pues, reducir esa inseguridad que hay en el país, que es Mira, la inseguridad garrafal? es brutal y la inseguridad, por supuesto, que está ligada, entre otras cosas, a un negocio delincuencial que es muy poderoso. Mientras no se acabe ese negocio, la inseguridad va a seguir. O mientras no se establezcan reglas claras en ese negocio, es decir, no sé, se tiene que hacer algo alrededor del tema, pero el problema ahí es el negocio. Es un negocio que mueve miles de millones de dólares al año. Para que nos entendamos, el negocio, el lavado de dinero es muy probablemente la principal fuente de divisas de México hoy en día. Mucho más importante que el petróleo, por supuesto, y mucho más importante que que las remesas. Así es. Ahora bien, sin lugar a dudas, hay que, primero lo que es decir, el tema es tan de fondo que se tiene que cambiar las bases de la economía nacional para poder empezar a ver resultados concretos. Ahora, sí hay cosas que se están haciendo ya de manera directa y que sí están dando resultados. No son tan rápidos como nosotros quisiéramos, pero están dando resultados. Al final de cuentas, el tema de la Guardia Nacional sí está contribuyendo a cambiar el eje de la estrategia que se estaba siguiendo. Es decir, la política que se siguió en tiempos de Calderón fue muy clara y cada vez, y hoy en día ya todo el mundo la acepta como un hecho incontrovertible, pero en el momento medio mundo lo dijo, nosotros lo dijimos. Es decir, lo que está haciendo Calderón, muchos analistas de estrategias de seguridad lo dijeron. Lo que está haciendo Calderón es apoyar a un cártel contra los demás. Entonces, sí, efectivamente, las fuerzas de seguridad mexicana perseguían a los Zetas y perseguían al cártel del Golfo, pero no perseguían al cártel de Sinaloa, ¿no? Y el cártel de Sinaloa hoy es la multinacional más poderosa que tiene México en todo el planeta. Perdón, es contra lo que estamos peleando. Entonces, sí, al cambiar la estrategia, vamos a empezar a obtener resultados. Desgraciadamente se están dando, los resultados se están dando, pero muy lentamente. Ya la curva, ya que estamos en estas cosas estadísticas con lo del COVID, la curva de crecimiento de la violencia se está moderando, está empezando a bajar por primera vez. Esto no quiere decir que estemos bien, esto no quiere decir que podamos cantar victoria, ¿no? Pero esto quiere decir que estamos en otra situación. Todo esto es realmente interesante, Rafael. En verdad podríamos, sí, sí, por favor, podríamos pasarnos, señoras y señores, con Rafael aquí miles de horas, miles de días entrevistando y hablando acerca de todo este tipo de situaciones. Realmente México está trabajando, está yendo hacia adelante.
Me pregunta aquí la gente que te pregunte ¿por qué no has ido a las mañaneras? Me dicen. Bueno, mira, no me toca ir a las mañaneras, yo soy un monero. Es decir, más bien, es decir, no sé siquiera si me gustaría ir a las mañaneras, ¿no? Es decir, está interesante, ¿no? No, y te voy a decir algo, por supuesto que hay cosas del gobierno, del régimen, que no me parecen bien. Por ejemplo, a mí me enojó muchísimo el intento de Bonilla de perpetuarse en la silla de Baja California 5 años cuando había sido electo por dos. Me pareció increíble. Hay toda una serie de cosas contra las que yo he estado. Por ejemplo, yo sí creo que algunos, no es que sea la postura del gobierno, pero algunos funcionarios han dado posturas muy desafortunadas en relación a la cultura, la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. No es que esa sea la postura oficial, ojo, pero sí ha habido cosas que no, se han dicho cosas que no se tendrían que haber dicho, se plantearon cosas que no se tendrían que haber planteado, ¿no? Es decir, me parece increíble que se tengan que mover los cineastas para cambiar, para detener el tema, para detener la desaparición de Foprocine, etcétera. Y me parece que habría que tener mucho cuidado con ese sector. Es un sector muy importante, muy delicado y muy respetable. Entonces, yo sí cambiaría muchas cosas en relación a eso. Y tengo amigos que hacen críticas a cuestiones económicas, etcétera, pero de eso yo no sé tanto, ¿no? Sin Te hago embargo, perdón, por ¿no? Y favor. sin embargo, creo que el gobierno está haciendo, es decir, todos los programas sociales, etcétera, son correctos. Lo que se ha hecho con lo del INSABI fue muy atinado. Qué bueno que echaron a andar lo del INSABI antes de que llegara la pandemia. Yo al principio dije, no, están haciendo las cosas de manera atropellada, se están acelerando, pero, perdón, fue providencial. Si no hubieran hecho lo que hicieron con lo del INSABI, la pandemia nos hubiera agarrado una situación mucho peor, ¿no? En Así fin, es. Te hago una pregunta ahora personal, así ya, para no alargar tanto esto. Ojalá y pueda volverte a tener aquí en alguna otra entrevista cuando quieras, sobre otros temas. Yo creo que a la gente le va a encantar que estés aquí y cuando escucharte quieras. porque es demasiado ilustrativo y es bastante interesante todo lo que nos cuentas. Yo creo que a la gente le va a fascinar y te van a estar aclamando bastante. Hay No. una disputa, una transformación incluso en los medios. ¿Qué piensa Rafael Barajas como periodista de los youtubers? Mira, yo te voy a decir lo que está ocurriendo, lo que yo creo que está ocurriendo, tal vez estoy mal, pero está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió en la década de los 50 con la aparición de la televisión. La llegada de nuevas tecnologías obliga a cambiar las plataformas en las que la gente se informa. Si en la década si todavía en el año 2006 el grueso de la población se informaba a través de la televisión y concretamente a través de los noticieros de Televisa, hoy ya muy poca gente ve los noticieros de Televisa. Hubo un cambio de plataformas, un cambio tecnológico que obliga a cambiar las formas en las que nos comunicamos, ¿no? Muchos periódicos están en una crisis profunda y sin embargo, yo estoy convencido de que no es fácil sustituir una mesa de redacción. Porque una mesa de redacción, al final de cuentas, lo que hace es que conforma una inteligencia colectiva, hace un tamiz de la información. Lo que te dan estas nuevas plataformas es una rapidez extraordinaria. Es más, para la televisión, las redes sociales son la muerte, porque el gran mérito de la televisión ante los periódicos era la rapidez. De modo que si un periódico reportaba en su noticia de 8 columnas que había habido un asesinato en la calle Juárez, ¿no? Pues resulta que la televisión ya la había dado desde las 7 de la noche anterior, ¿no? Entonces el periódico ya quedaba viejo en relación a la tele. Hoy a la tele le pasa lo mismo con las redes. Es decir, la reacción en las redes es inmediata y la televisión llega tarde a todas esas informaciones. Ahora bien, yo sí quiero decirte una cosa. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene grandes desventajas, porque impide el espacio para la reflexión y para el repaso y para la revisión, o lo acorta a niveles inhumanos, pues, ¿no?
Y si es necesario revisar todo esto, y si es necesario reflexionar sobre lo que está ocurriendo, y si es necesario contrastar información. Y es curioso porque ahora se dice que todo el mundo es reportero. Sin embargo, eh, el ser reportero al final de cuentas es una profesión muy delicada. Sí implica una gran responsabilidad. Y te voy a decir cuál es el gran riesgo que tienen todos ustedes, la pérdida de credibilidad. Porque la credibilidad se construye con mucho tiempo y con mucho trabajo, con mucha disciplina, y la pierdes en 3 minutos. Entonces, ese es el problema que yo veo con los youtubers. Sin lugar a dudas, han sido una alternativa ante el monopolio desinformativo de la televisión. ¿Sí? Pero están caminando sobre la cuerda floja y a veces no se dan cuenta de eso. Fíjate, y te agradezco realmente infinitamente todo esto, porque te lo comentaba antes de que empezáramos la entrevista. Yo apenas tengo un año con este canal, entonces para personajes como un servidor, realmente es interesante tener gente como tú que nos puede compartir estas experiencias y llenarnos pues de sabiduría para prevenir Hombre, caer en todo ese tipo de errores y para poder incluso formalizar y aprender cómo pues cómo estructurar mejor una redacción, porque bueno, no soy redactor, pero al momento en el que nos juntamos con personas como tú, empezamos a aprender o incluso nos podemos dejar guiar en cuanto a ciertas redacciones, el poder estar hablando, el poder estar leyendo, y eso pues nos ayuda a poder traer mejor información. Muchas veces, como lo mencionas, ¿no? Es la ventaja de la rapidez, te lo mencionaba también antes de empezar, lo que pasó con Doriga ahora el fin de semana, ¿no? así es. Sacó lo de aquí de Bélgica y directamente me fui al hospital y dije, no es cierto, no mientas, ¿no? Entonces ahí sí, la televisión, Televisa no pudo ni reaccionar porque normalmente pues les hubiera tomado tiempo para enviar a un enviado especial, los aeropuertos están cerrados, no contaban con que pues yo estaba de este lado y tómala, ¿no? Una verdad totalmente destapada, pero... En todo esto, lo que hay que tomar en cuenta siempre es la honestidad y la verdad. Primero, la verdad como un valor fundamental de la información. Es decir, si la intención es realmente informar, bueno, la actitud es otra, ¿no? Y la otra cosa que también pesa muchísimo es el tema ético. De repente reconocer, decir, ¿sabes qué? Aquí cometí un error y lo corrijo lo más pronto posible y tal, tal. Es decir, y ahora, sí conviene, cuando yo hablo de una redacción, yo me refería sobre todo a una mesa de redacción. La mesa de redacción eran varias gentes, un redactor, un periodista experto, que generalmente eran los grupos más viejos del periódico, los más colmilludos, los más experimentados, los que tenían más conocimiento de la situación política del país, ¿no? Y que recibían la información fresca y la procesaban. Y procesaban desde la escritura hasta los datos, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto que conviene, ¿no? Y sí, lo que a mí me preocupa, sobre todo con los youtubers, es que luego los youtubers no pueden tener eso, ¿no? Y sin embargo, pues, va a llegar un momento en el que lo van a necesitar. Ojalá y esto abra las puertas, Rafael, para que Ojalá. haya o haya una apertura por parte de ambos lados, que se aproveche tal vez la buena imagen, la experiencia que puede adquirir el youtuber de transmitir y de conectar con las personas, Sí, claro. tanto como de esas mesas de redacción, para poder impulsar a que la información que se presenta, así como nos lo estás diciendo, pues cada vez sea mejor. Yo te agradezco infinitamente por toda esta entrevista. Y espero pues nos veamos pronto. Le agradezco también a todas y a todos los seguidores que estuvieron el día de hoy aquí en esta entrevista con Rafael Barajas. Espero les haya gustado y bueno, pues les deseo un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. Richard, Un abrazo, muchísimas es gracias. para allá. Vámonos. A ver, vamos a poner aquí la salida y listo. ¿Ya estamos? Muy bien, ¿cómo estás?